Hola, ¿qué tal? Aquí nos encontramos para una nueva clase. Hoy día sobre el Espíritu Santo, en este curso de teología para agentes pastorales y para todas las personas que les interese conocer más su fe. Hoy día entonces veremos el tema del Espíritu Santo. Es siempre un tema muy difícil porque el Espíritu es invisible y como es invisible cuesta a veces comprenderlo, no se puede ver, no siempre se puede sentir y percibir porque es insensible, porque es espíritu. Por eso es un poco difícil y muchas veces para las personas pasa un poco inadvertido el Espíritu Santo. El Padre, pues ya por el nombre de Padre y como Dios nos es conocido y lo comprendemos. Jesús que se encarnó, mucho más lo conocemos perfectamente y nos ayuda siempre su encarnación a percibirlo bien, tenemos su palabra, todo lo de Jesús está con nosotros. En cambio, el Espíritu Santo, que es tan Dios como el Padre y el Hijo, y es el Espíritu de Dios Padre, de Dios Hijo, es el Espíritu Santo que está en nosotros, que habita en nosotros. Decimos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, nos es más difícil comprenderlo. Por eso vamos hoy día en esta clase a tratar de comprender a partir del texto bíblico un poco mejor lo que es, quién es el Espíritu Santo. Más que lo que es, tenemos que saber quién es este Espíritu Santo. En el credo nosotros decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, luego decimos, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, y luego decimos, y creo en el Espíritu Santo. En el credo más largo decimos, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Ahí tenemos una profesión de fe muy importante en el Espíritu. Entonces tenemos que, en primer lugar, pensar que nosotros siempre vivimos en el Espíritu, estamos rodeados del Espíritu, creemos en el Espíritu, lo confesamos a cada rato en nuestra confesión trinitaria. Y aun cuando no lo podemos conocer exactamente en su esencia porque es divina, sin embargo sí podemos comprender algo de él, sobre todo a partir de lo que hace. Si no lo podemos ver su acción, podemos ver sus frutos, podemos ver sus obras. Por eso muchas veces la gente confunde las obras del Espíritu con el mismo Espíritu, pero en parte tiene razón, porque ¿quién es el Espíritu? Uno lo conoce por sus obras, por sus acciones. En realidad, de toda persona uno la comprende mejor cuando sabe cómo actúa. Hay un viejo dicho latino que dice, el actuar sigue al ser, es decir, yo sé quién es alguien por cómo actúa. Si una persona actúa muy bien, hace mucho bien, uno dice, en realidad es una persona buena. Y lo mismo, lo contrario. Incluso otras cosas, si uno ve algo que ladra, uno dice, eso que ladra tiene que ser un perro, porque los perros ladran. Y así, uno por la acción, por el actuar, por las obras, conoce quién es alguien. Entonces, lo que tenemos que hacer para comprender quién es el Espíritu es ver qué hace, qué ha hecho a la historia de la salvación, qué hace en nosotros, qué hace en el mundo y qué ha hecho a lo largo de la historia de la salvación. Con eso nosotros vamos a poder saber bien quién es el Espíritu, o al menos vamos a poder saber un poco mejor quién es el Espíritu. Entonces hagamos una primera mirada a la Biblia, a los primeros textos un poco un recorrido bíblico muy simple para ver un poco la acción del Espíritu. Un primer texto que encontramos es en la misma creación. Cuando Dios creó al ser humano, dicen los relatos del Génesis, en capítulo 1 y el capítulo 2 del Génesis, dice que Dios tomó barro y modeló al ser humano a su imagen y semejanza. Y luego dice, Dios sopló en las narices del hombre y fue un ser vivo. O sea, el espíritu, ese soplo es el espíritu, el soplo del espíritu, ese soplido está significando el espíritu. Y el espíritu le produjo la vida, lo hizo ser un ser viviente. Por eso, una primera imagen del espíritu, lo primero que hace el espíritu, y con eso ya empezamos a descubrir muy simplemente quién es el espíritu, es el que da la vida, el principio vital, revitaliza, es el aliento de vida del ser humano. Y en ese sentido no solamente da la vida, sino que revitaliza. Cuando uno dice entregó su espíritu, Jesús dice entregó su espíritu, dice murió, pero también en el fondo entregó su Espíritu Santo. Hay siempre una relación muy profunda entre espíritu y vida. Y por eso el credo dice Señor y dador de vida.
Siempre el Espíritu es el que vivifica, el que renueva, el que hace vivir. A veces uno dice estoy como muerto. Ahí falta el Espíritu, de alguna manera, pero en una manera espiritual, ¿no? No física, a veces uno está muerto de cansado nomás. Pero cuando uno dice estoy como muerto, de alguna manera uno está intuyendo que está sin vida. Y la vida la da el Espíritu. Por lo tanto, lo primero que dice el texto bíblico es el Señor y dador de vida. Ese Espíritu vivifica y me hace estar apto, me hace estar vivificado, me hace estar alegre, me da todo lo que es necesario para vivir. Eso es muy importante. Otra texto que uno ve, si uno mira en todo el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el mismo Éxodo, en Números, en los textos cuando el pueblo de Israel iba caminando desde Egipto, saliendo de Egipto, camino por el desierto hacia Israel, tuvo que construir el pueblo el arca de la alianza, para guardar las tablas de la ley y construir después, más adelante en Israel, el templo de Israel. Y entonces el texto bíblico dice que Dios inspiró y les envió su espíritu a un grupo de artistas para que prepararan y crearan y formaran, construyeran de una manera bella, de una manera perfecta, de una manera indicada el arca de la alianza y luego el templo y todas las cosas. O sea, les dio espíritu artístico para hacer las cosas bellamente. Es otra fuerza del espíritu. El espíritu nos da como la capacidad para hacer cosas bellas y buenas. El espíritu en el fondo capacita, da fuerza, y no solo la fuerza, sino que las habilidades. Una cosa es lo artístico, pero es en todo sentido. Por eso uno siempre pide, envía Señor tu espíritu y todas las cosas serán creadas, pero también envía Señor tu espíritu para que me ilumine, para que discierna, para que vea, para que piense, para que descubra, para que discierna el bien. O sea, el Espíritu siempre capacita, da una fuerza para comprender, para hacer las cosas bien. En el fondo, si uno puede decir, si la primera cosa era dar a vida, la segunda cosa es, me hace actuar bien, me da capacidades para hacer bien. Después, en el Nuevo Testamento, eso aparecerá como dones, carismas, pero es sobre todo una capacidad, dinamiza. El Espíritu también se le llama dinamis, en cierto sentido, que quiere decir poder. Y eso viene de la palabra dinámica después, ¿no? Y eso es poder, capacidad, poder hacer las cosas. Entonces, el Espíritu tiene esa cualidad de que me capacita para hacer el bien. Si yo algo no lo puedo hacer bien, el Espíritu me capacita. Si algo me cuesta, el Espíritu me da la fuerza. Si en algo me falta valor, el Espíritu me da la fuerza. En los 7 dones que siempre se recuerdan como los dones del Espíritu, uno de ellos es la fortaleza, pero también la inteligencia, la sabiduría, todos dones que capacitan para hacer el bien. Esa es una segunda característica del Espíritu que uno encuentra en la Biblia. Pero hay una tercera muy hermosa que aparece en el profeta Ezequiel, donde aparece un texto bíblico del Antiguo Testamento donde el pueblo está exiliado, está sufriendo, está pasándolo mal. Y entonces el profeta les hace una profecía y Dios lo lleva al profeta, lo lleva a un lugar y le dice, ¿qué ves ahí? Y el profeta ve puros huesos, huesos secos, como un cementerio. Entonces le dice, ese es mi pueblo está como muerto, está como esos huesos secos. Entonces ahí viene la profecía porque Dios le dice al profeta Ezequiel, mira, sopla sobre ellos, envía el espíritu que yo te voy a dar. Y el profeta sopla sobre esos huesos y ese es el Espíritu Santo que llega sobre los huesos. ¿Y qué ocurre? Que los huesos se empiezan a mover, se empiezan a readaptar como huesos vivos y se llenan de piel y de músculos y de carne y empieza a ser un pueblo vivo. Y entonces dice, así es mi pueblo. Estaba sin el Espíritu, exiliado en un lugar de sufrimiento. Llegará el Espíritu Santo que los reconstruirá, los rehará. Hará de nuevo este pueblo, los hará volver a la vida. Es como una segunda vida. Si en el principio del Génesis el Espíritu daba vida, cuando uno está muerto, lo revivifica, lo resucita. De hecho, cuando Jesús resucitó, su humanidad mortal había muerto y él había muerto entonces, y es el Espíritu el que revivifica esa humanidad, ese cuerpo, y lo hace volver a la vida.
Y es siempre el Espíritu el que revivifica, el que devuelve la vida, el que lo que estaba muerto, lo que estaba acabado, lo que estaba sin fuerza, se revivifica. Entonces, aquí la gracia está en que el Espíritu Santo no solamente me da la vida, sino cuando yo en mi vida no ando bien, me capacita, y cuando yo en mi vida parece que se me acabó la vida, ahí me vuelve a revivir, me vuelve a dar la fuerza, me vuelve a ser nuevo. Entonces, no solamente crea, sino que recrea. No solamente me da la vida, sino que me resucita a la vida. O sea, siempre está dando vida nueva. Y por eso el pueblo de Israel esperaba que el último día, cuando Cristo viniera el último día, todo iba a ser resucitado por la fuerza del Espíritu. Y de hecho, en el texto de Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro predica, dice: lo que está ocurriendo, estamos llegando al fin de los tiempos, porque Dios ha resucitado a Jesús, y eso indica que nos va a resucitar a todos nosotros. Y justamente ha resucitado a Jesús, justamente enviándole el Espíritu. Y el Espíritu ha hecho que resucite a Jesús, y por eso todos recibamos ahora el Espíritu, porque eso nos dará una vida nueva en Cristo. Es la resurrección. De esa manera, entonces, lo tercero que hace el Espíritu es revivificar lo que estaba muerto, lo que estaba durmiendo, lo que estaba sin vida. Si miramos ahora algunos textos del Nuevo Testamento, vemos que el Espíritu Santo, en el primer momento que aparece en el Nuevo Testamento, que es fantástico, es que cuando María está en su casa rezando, está esperando de alguna manera cumplir la voluntad de Dios siempre, y se aparece el ángel. Y el ángel le dice: vas a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que produce la encarnación. Es el que trae al Hijo de Dios, que se encarna en el seno de la Virgen, y el Hijo nace y se hace hombre, como veíamos en la clase anterior. Aquí el tema importante, no voy a entrar en los detalles de la encarnación ni de la mariología, que eso lo veremos en otro momento, sino que el punto fundamental es que el Espíritu trae a Jesús. Y eso es, en el Nuevo Testamento, es centralísimo, porque todo lo que hace el Espíritu es traer a Jesús. Desde la encarnación trajo a Jesús, luego acompañó a Jesús todo el tiempo. Jesús decía: si expulso los demonios, los expulso por el poder de Dios, el poder del Espíritu, porque tengo el Espíritu. Tengo el Espíritu Santo, el dedo de Dios incluso él llamaba. O sea, el Espíritu trae a Jesús, el Espíritu acompaña a Jesús, el Espíritu conduce a Jesús, el Espíritu siempre va llevando a Jesús. Lo hemos visto también cuando Jesús va al desierto, es conducido por el Espíritu. Y luego el Espíritu lo lleva a la sinagoga. Y luego en la sinagoga predica. Y siempre el Espíritu conduce a Jesús. Si uno lee, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, capítulo 3, después del bautismo, Jesús, lleno del Espíritu, va al desierto. Y en ahí, con el Espíritu, vence las tentaciones. Y luego el Espíritu lo conduce a predicar y lo hace predicar. Y en la sinagoga dice: el Espíritu está sobre mí y me ha enviado a predicar la buena noticia a los pobres, a sanar a los enfermos, a liberar a los esclavizados. O sea, el Espíritu conduce a Jesús. No solamente lo trae, sino que lo conduce. Y lo conduce hasta el último día. Y en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús muere, dice: y Jesús entregó su Espíritu. O sea, siempre va el Espíritu con Jesús, acompañando a Jesús, y el Espíritu es el que le inspira, el que le ayuda a rezar con el Padre, el que lo mantiene unido al Padre. O sea, el Espíritu va siempre conduciendo a Jesús. Y luego Jesús lo dona a la iglesia en Pentecostés. Y lo dona a todos. También vemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, cuando Jesús se aparece resucitado, sopla sobre los discípulos y le dice: reciban el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les da la paz, y el Espíritu Santo les perdona los pecados, y el Espíritu Santo los ayuda. Está acompañando. Y la iglesia es acompañada por el Espíritu Santo. Y por eso la iglesia está llena de carisma y va siempre acompañada por el Espíritu y guiada por el Espíritu. Y uno encuentra, por ejemplo, que cuando estaba San Pedro rezando, viene el Espíritu y le dice: anda donde el centurión Cornelio y predica ya. Y el Espíritu viene siempre ayudando. Y de repente están los discípulos rezando y el Espíritu se aparece a la comunidad y dice: sepárenme a Pablo y a Bernabé para la misión que los tengo preparados. Y cuando Pablo iba caminando, le dice: no, el Espíritu va, tienes que ir a predicar ahora a Europa y a Grecia y seguir adelante. O sea, el Espíritu va conduciendo a Jesús y a la iglesia. Y eso es muy importante porque en el fondo nos muestra cómo el Espíritu lo que hace es
llevar a Jesús, hacer presente a Jesús, y cuando Jesús se ha ido, el Espíritu acompaña a la iglesia y hace presente nuevamente a Jesús en la iglesia y siempre va acompañando y llevando a la iglesia. Por eso en Jesús es siempre su presencia está por obra y gracia del Espíritu. Y después da los carismas. Y la comunidad cristiana, como dice San Pablo, está llena de carismas y llena de dones. Y hay carismas de todo tipo, pero todos, dice, hay muchos carismas, pero un mismo Espíritu que dona todos los carismas. Es siempre Dios que a través de su Espíritu dona carismas y hace presente a Jesús. De tal manera que uno puede ver cómo el Espíritu Santo realmente está siempre actuando, aunque no lo vemos. Vemos a Jesús, vemos a la iglesia, vemos a las distintas personas, al Espíritu no lo vemos, pero es en el fondo el que está detrás, siempre actuando fuertemente. Entonces, nunca hay que confundir lo que se ve con lo que está presente. Uno ve algunas cosas presentes, otras no. Pero no significa que lo que yo no vea no esté. Y el Espíritu Santo tiene esa característica, que es invisible, que yo no lo veo, muchas veces ni siquiera lo percibo, pero está actuando firmemente y yo lo puedo ver actuar, ver su acción, ver sus carismas, ver el amor que presenta, ver cómo es conducido Jesús, ver cómo la iglesia camina. Todo eso es obra del Espíritu. Está actuando el Espíritu, está presente el Espíritu y por lo tanto cada uno de nosotros debe siempre saber que el Espíritu está, aunque yo no lo vea. Vemos entonces como en este largo, más bien breve, recorrido sobre el Espíritu Santo en la Biblia, vemos de múltiples maneras cómo está actuando el Espíritu. Y eso nos da una primera idea de quién es el Espíritu, porque al ver cómo ha actuado y cómo aparece en la Biblia, uno ya se forma una primera idea de cómo es el Espíritu y uno ya puede comprender que es esa presencia de Dios invisible, pero que es eficaz. Es una presencia eficaz que renueva y que hace vivir auténticamente y hace presente a Jesús. Todo eso lo reflexionó la Iglesia y entonces lo reflexiona de una manera un poquito más teológica, más abstracta y lo dice con esta fórmula que hemos tenido en el credo, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas que no forman más que un único Dios, y en ese sentido el Espíritu Santo es persona divina. Esa es la fórmula teológica que nosotros no podemos comprender mucho, pero así es. Ahora, ¿qué significa más profundamente eso? Significa lo siguiente. Algo dijimos cuando hablamos de la Santísima Trinidad. Que en Dios, el Dios Padre, generó a su Hijo, ¿no es verdad? Y entonces durante toda la eternidad está el Padre con su Hijo que lo quiere, se aman, se comunican y el Padre siempre le está dando toda su naturaleza divina, toda su esencia, se la da al Hijo, el Hijo la recibe, la acoge y el Hijo es entonces dependiente del Padre y el Hijo le agradece al Padre, se comunica con el Padre y le devuelve todo al Padre. Están en una constante comunión de amor el Padre y el Hijo, siendo un único Dios, misteriosamente son Padre e Hijo y se están comunicando profundamente. Esa comunicación, ese compartir esa única divinidad, ese amor mutuo es el Espíritu Santo. Por lo tanto, la tercera persona de la Trinidad es el amor de Dios. Es el amor mutuo entre el Padre y el Hijo. Es la comunión entre el Padre y el Hijo. Entonces, por eso que no tiene un rostro determinado. Por eso que no es igual que el Hijo que se encarnó, porque el Espíritu no se ha encarnado. Por eso es que es más invisible, es más imperceptible, es como más vago si uno quiere para imaginárselo. ¿Por qué es el amor? Es como hacerle que me diga, ¿cómo es el amor? No lo sé, o sea, lo puedes describir, sí, hace esto, puedo ver los frutos del amor, pero no me puedo, ¿cómo describo lo que es el amor? Por eso el Espíritu es igual, no lo puedo describir más que en sus frutos, pero sé lo que es. Es como si me preguntan, ¿qué es el amor? Sé. Me lo preguntan, ya no lo sé, pero si me lo imagino, dice, ¿tú sabes lo que es el amor? Y digo, sí, explícamelo. No te lo puedo explicar. Eso es el Espíritu. ¿Sabes qué es el Espíritu? Sí, yo sé lo que es el Espíritu. Explícamelo. No lo puedo explicar. Así es, porque el amor es así. Es como la vida. ¿Cómo explico la vida? ¿Cómo explico lo que es una vida? Puedo decir, así es un viviente.
esto es las características, pero ¿cómo es? No la puedo explicar. Pero el hecho de que no la pueda explicar no significa que no exista ni que no la entienda, porque en el fondo lo entiendo. Yo sé lo que es el amor, sé lo que es la vida, entonces sé lo que es el Espíritu, aunque no lo pueda explicar. De esta manera, el Espíritu Santo es el amor mutuo, la comunión entre el Padre y el Hijo, y eso es el Espíritu Santo. Y entonces ese Espíritu, por eso que es el amor de Dios. Y San Pablo lo dice, el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones porque el amor de Dios ha sido derramado. O el amor de Dios ha sido derramado porque el Espíritu ha sido derramado. O sea, el amor y el Espíritu son lo mismo. El Espíritu es el amor de Dios. Esa es la definición más profunda del Espíritu. Pero también el amor como tal, como amor, es donación. Porque el amor no es para mí. Yo solamente tengo amor si me doy a alguien, si le entrego a alguien, si me entrego a una persona, si le doy mi vida a una persona, si le entrego algo a una persona. Así, el amor siempre es donación. Por lo tanto, el Espíritu Santo, junto con ser amor, es también don. Porque en el fondo es el don del Padre al Hijo es su Espíritu. Y el don del Hijo al Padre es su Espíritu. Y por lo tanto, el amor de Dios es también el don mutuo entre el Padre y el Hijo. Porque el amor es don mutuo, es donación. Entonces, el Espíritu Santo también se puede definir como amor de Dios y como don de Dios. Y por lo tanto, cuando Dios envía su Espíritu, lo que está haciendo es donarse él mismo. El Espíritu es Dios mismo que se dona. Es el amor de Dios que se dona. Es el amor de Dios que llega porque Dios mismo nos está amando. Entonces, por eso el Espíritu Santo es ese amor de Dios que nos toca, que está en nosotros y el don de Dios. Por lo tanto, el Espíritu no es una cosa que nos da Dios, sino que es Dios mismo como don de sí mismo. Es Dios mismo como que nos está amando. Entonces uno dice, me llegó el Espíritu. En Pentecostés uno celebra y dice, el Espíritu está sobre mí. Pues quiere decir que Dios está en mí y que Dios ha enviado su amor y que Dios me ama y que Dios se ha donado a mí. Eso es el Espíritu Santo. Y entonces, en ese sentido, el Espíritu Santo da testimonio de que Dios nos ama. Y uno puede percibir en el Espíritu Santo que Dios nos ama, que Dios está con nosotros, que Dios siempre nos quiere y que va a estar siempre amándonos y ayudándonos. En ese sentido, el Espíritu Santo es también el que da testimonio y testifica que Dios está con nosotros. Y precisamente por eso, cuando dice uno, Dios envió a su Hijo, es un acto de amor, por lo tanto, viene en el amor de Dios, o sea, en el Espíritu Santo. Por eso dice, cuando fue engendrado por obra del Espíritu Santo, quiere decir, fue engendrado como fruto del amor de Dios por nosotros. Es el amor de Dios el que hace presente a Jesús en medio de nosotros. Y quiere decir, Jesús lo conduce el Espíritu, quiere decir que está conducido por el amor de Dios, que lo hace caminar y entregarse. Y cuando el Espíritu le ayuda al Hijo a conversar con el Padre, a comunicarse, quiere decir que está en un acto de amor, comunión mutua, Jesús con el Padre siempre conversando. Y cuando Jesús al final de la vida nos entrega su Espíritu, quiere decir, nos entrega su amor por nosotros, el amor del Padre a nosotros, para que nosotros seamos siempre amados por el Padre. Y cuando el Espíritu conduce a la iglesia, está diciendo, es el amor de Dios que nos está conduciendo. Por eso siempre tener muy presente que el Espíritu es ese amor que está siempre rodeándonos, que es Dios mismo que se ha entregado por nosotros y que ese don de Dios, ese Dios mismo donado, es el que nos va haciendo a nosotros caminar y vivimos en Dios. Por eso San Pablo dice que en Dios vivimos, nos movemos y existimos, porque realmente estamos en el Espíritu, estamos rodeados por el Espíritu. Precisamente porque no se ve, pero vivimos como sumergidos en el Espíritu, que es el amor de Dios, que es Dios mismo que se ha dado. Y finalmente, en este punto, para definir lo que es el Espíritu como amor, como don de Dios, como testigo de Dios, es también un Espíritu que nos libera, que nos da la libertad. Es el Espíritu de la libertad. Porque libertad quiere decir que nos purifica del mal, nos saca de nuestras pasiones y nos permite caminar con Jesús. Uno tantas veces se queja contra uno mismo de que uno no hace el bien que quisiera. San Pablo mismo lo decía, no hago el bien que quiero e incluso hago el mal que no quiero.
entonces es el Espíritu que viene en ayuda nuestra para hacer el bien que queremos hacer y para no hacer el mal que no queremos hacer. El Espíritu libera, purifica, revivifica, capacita, da testimonio, nos llena del amor para que uno pueda realmente actuar adecuadamente en su vida. Adecuadamente quiere decir para que uno pueda actuar según el querer de Dios, para que uno pueda actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, para que uno pueda desarrollarse auténticamente, para que realmente uno pueda vivir bien en su vida. Entonces, ahí con esta síntesis pequeña, uno puede decir que a la luz de lo que vimos inicialmente en la Biblia, cómo actuaba el Espíritu, uno ya puede definir más o menos qué es el Espíritu. Aunque uno no se lo puede imaginar, porque no se puede imaginar lo que es el Espíritu, no es imaginable, pero sí uno puede comprender que el Espíritu es Dios mismo, en ese amor de Dios, Padre, Hijo, es ese amor de Dios que es Dios mismo que se dona a nosotros y que reposa en nosotros, que vive en nosotros y que al vivir en nosotros quiere decir que Dios se ha regalado a nosotros y que por lo tanto nosotros podemos vivir ahora de acuerdo a Dios y ser conducidos por Dios. Sobre eso entonces podemos avanzar a todavía otras dos características más para comprender el Espíritu. Un tercer paso diríamos que tendríamos que decir entonces, ahora, si el Espíritu está en nosotros y sobre todo actuaba en Jesucristo, si lo miramos más profundamente vamos a descubrir como las características más específicas de ese actuar del Espíritu. Y hay varias características que son muy propias del Espíritu. La primera, y que son como definiciones que van dando, como que hacen subrayar quién es este Espíritu Santo. La primera característica que no es muy conocida, pero es tremendamente importante porque está bíblicamente presente, aunque no se define así, es la humildad del Espíritu. El Espíritu tiene una característica que donde llega, como que está, pero desaparece. Está como siempre actuando y escondiéndose. Es como el amor. El amor no se hace presente en sí mismo, sino que hace presente a los que se aman. El amor como que desaparece en los amantes que se aman. Un papá ama a su hijo, pero el amor no se ve. Lo que se ve es el papá y el hijo. O los esposos se aman, pero no se ve el amor, sino que se ve esposo y esposa. Entonces el Espíritu viene, que es el amor de Dios, y desaparece porque transforma. Siempre el Espíritu como que se oculta y desaparece para hacer presente lo que quiere. Entonces, pongo un ejemplo. Cuando viene el Espíritu, transforma las cosas, pero las transforma en Jesús, no en Espíritu. Lo propio del Espíritu siempre es hacer presente a Jesús de una manera misteriosa. Pero, por ejemplo, si vamos a la misa y el sacerdote antes de la consagración ofrece el pan y vino, que es pan y vino. Y luego entonces, después del santo, impone las manos y dice, invoca el Espíritu. Y pide, envía Señor tu Espíritu. Y para que este cuerpo, este pan y este vino se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces Dios envía su Espíritu. Y cuando viene el Espíritu sobre el pan y el vino, ese pan y ese vino se transforman en cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, fíjense lo interesante, que viene el Espíritu y lo transforma en cuerpo de Cristo. No lo transforma en espíritu, sino que por obra del Espíritu se transforma en Cristo. Cuando el Espíritu viene a la Virgen, encarna al Hijo, no encarna al Espíritu. O sea, el Espíritu viene y desaparece en dejar a Cristo. Cuando viene el Espíritu a ustedes, viene a ustedes, se incorpora en ustedes y los transforma, no en espíritu, sino que los transforma en Jesús. Los transforma en hijos de Dios. Por eso San Pablo dice, el Espíritu reposa en nuestro corazón y en nuestro corazón nos hace decir Abba, Padre. Y ese Padre es lo que lo dice el Hijo. O sea, el Espíritu nos transforma en Jesús. Esa es la gran humildad del Espíritu que nos enseña a nosotros. Cuando viene el Espíritu nos transforma en hijos, en Jesús. Nos identifica con Jesús. Entonces, esta es una característica importantísima porque le podemos llamar la humildad del Espíritu, le llaman técnicamente la kenosis del Espíritu, o sea, el que se abaja y como que desaparece, como que renuncia a sí mismo para que surja el Espíritu, que es lo más propio del amor. Renuncia a sí mismo para que surja el otro. Cuando uno ama a alguien, lo que quiere es que la otra persona crezca.
Un profesor se siente más contento cuando su alumno aprende, no cuando él sabe más que el alumno. Y así cada persona se pone contento cuando el otro crece. Eso es el amor. El Espíritu viene y hace presente a Jesús y por eso demuestra que es plenamente el amor. Entonces, la segunda característica del Espíritu es que siempre que viene como amor, quiere que el otro surja. No solamente él desaparece, que es la primera característica, sino que desaparece para que Jesús surja, para que uno surja. Cuando viene el Espíritu y envía carismas, uno presenta los carismas de fortaleza, de lengua, de curaciones, ministerios, todo. Pero es el Espíritu el que viene, pero quiere que otro surja, que otro hable, que otro se haga semejante a Cristo. Entonces, todo lo propio del amor es que el otro surge y el Espíritu siempre hace. Y eso es una característica importante para nosotros como iglesia, porque siempre tenemos que decir, bueno, aquí el punto fundamental es que en la iglesia todos deberíamos ser como el Espíritu. ¿Cuál sería? Que en la iglesia lo que yo quiero es que los otros crezcan. Si yo soy un sacerdote, que el pueblo crezca. Alguien viene del pueblo, que los catequistas crezcan. El catequista quiere que su gente crezca. Siempre uno viene para que otros crezcan. Uno está al servicio para que otros crezcan. Lo contrario al Espíritu, lo contrario a lo que debe ser la iglesia es que en la iglesia aquí tengo que figurar yo. Yo soy el importante. Eso es no el Espíritu. Es lo contrario al Espíritu. O sea, cuando uno quiere ser el importante y quiere ser como el que surja, el que todo el mundo alabe, entonces esa no es una obra del Espíritu. Por lo tanto, siempre el Espíritu es humilde para que otros surjan. No es apocado, como que quiere desaparecer porque se siente que no vale. No, sabe que vale mucho, pero lo que vale él es que hace surgir a los otros. Esa es la gracia del Espíritu. Una tercera característica muy importante del Espíritu es que el Espíritu transforma. Tiene como característica transformar. Es como el fuego. Por eso se le llama fuego, se le llama agua. Agua, ¿qué hace el agua? Donde llega el agua moja. Y siempre lo que tiene agua está mojado. Y donde llega el fuego quema. Entonces lo que tiene fuego está quemado. Está transformado. Entonces, ¿por qué se le llama agua y por qué se le llama fuego? Porque justamente lo que hace es transformar. Todo lo que toca lo transforma. Todo lo que toca lo diviniza. Entonces, en ese sentido, el Espíritu lo que tiene es esa gracia de transformar. Por eso es que es tan importante pedir el Espíritu, sobre todo cuando uno está, no sé, cuando sabe que hay cosas que no puede hacer. ¿Se han fijado ustedes que en la vida muchas veces hay ciertas cosas que dice, no, esto me supera. Esto me supera. No, yo no soy capaz de esto. ¿Cuántas veces en la vida uno dice, esto ya es mucho para mí? Es verdad que hay cosas que uno no las puede hacer imposible, que las haga y no las va a hacer nunca, ¿no? Pero no es el punto. Porque hay muchas cosas que a uno le parece que no las va a poder hacer y sí las puede hacer. Si viene el Espíritu. Ahí es cuando uno necesita el Espíritu. Cuando uno dice, no, esto ya no lo puedo hacer, ahí el Espíritu. Ahí es cuando uno tiene que decir, pues bien, ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles. O ven Espíritu Creador, Padre de los pobres. Ven refugio de los pecadores. O sea, ahí es cuando Dios envía su Espíritu, cuando uno ya no puede. Es como cuando fue Ezequiel y vio los huesos. Alguien puede decir, ¿caminen huesos? Posible. Uno decía, estos huesos ya están muertos, ya no hay nada que hacer. Esas personas nunca van a vivir, uno diría. Excepto cuando viene el Espíritu. Y el Espíritu resucita. Y si el Espíritu es capaz de resucitar los muertos, y si es capaz de hacer de esos huesos nuevamente personas vivas, con cuánta mayor razón puede transformar su vida, puede transformar sus aspectos, puede hacer posible lo que parece imposible. El Espíritu es el que hace posible lo que parece imposible. Lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. Lo dijo Jesús, ¿no? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Gracias al Espíritu que transforma todo. Por eso una tercera característica, junto con la humildad del Espíritu y el hacer que otro surja, es la capacidad transformadora del Espíritu. Transforma todo, cambia todo, hace que surja donde no había, surge todo lo que se necesita. Una cuarta característica muy importante es que de alguna manera, lo dijimos con los artistas, ¿no? El Espíritu inspira a los artistas y lo hace hacer cosas bellas, cosas perfectas. Pues bien, eso es el Espíritu, perfecciona, lleva a la perfección.
Los padres de la iglesia decían que cuando hemos sido bautizados, hemos sido recuperados la imagen de Dios. Pero la semejanza, o sea, la imagen perfecta, la perfección, la vamos a ir adquiriendo paulatinamente por el Espíritu que nos va paulatinamente transformando, llenando, llevando a la perfección. Eso es lo propio del Espíritu, nos va llevando a la perfección. Entonces, lo que hace el Espíritu es perfeccionarnos, haciéndonos totalmente semejantes al Hijo. La perfección y la semejanza significa no, yo soy perfecto, no comete ningún error. No, significa algo más profundo que eso. Significa que nos va haciendo desarrollar en todos los aspectos hasta adquirir la plenitud de la vida. Nadie es perfecto porque no comete ningún error. Ojalá no los cometiera, pero tampoco lo es porque todo lo sabe hacer y porque habla todos los idiomas y porque es capaz de correr a una velocidad increíble. No, nadie, eso no es mejor. Nadie pretende que va a ser mejor por eso, sino que lo perfecto quiere decir que uno se ha desarrollado, ha llegado como a un momento de culminación donde uno es realmente educado, uno es realmente alegre, uno realmente se siente pleno, se siente contento, se siente desarrollado, se siente que ha llegado a una madurez. Eso es lo que hace el Espíritu. Te va dando esa tranquilidad, esa integralidad, esa maravilla de perfección que te hace no ser perfecto en el sentido de ser el Superman, sino que en el sentido de que has logrado una perfección, una plenitud, una madurez, una altura de que te hace realmente haber podido entregarte toda tu vida y haber hecho el bien lo más que has podido y de haber logrado las metas. Es como una perfección profunda, que una perfección que sobre todo significa que uno logra encontrarse con Dios y asemejarse a Dios. Es una absoluta transformación y perfección que me hace ser semejante a Dios. Eso lo dice también los antiguos padres de la iglesia como divinización. El Espíritu nos diviniza, nos hace iguales al Hijo, nos hace iguales a Dios, nos va dando las características de Dios. Dice, hay un padre de la iglesia que se llama San Ireneo que dice, la gracia de Dios no es que a ti, que eres un ser humano material, corpóreo, no es que a ti te quita lo corpóreo y te hace espiritual, ¿no? La gracia de Dios que al enviarte tu espíritu hace que tu cuerpo, tu corporeidad, tu vida entera, tu humanidad tenga las características del espíritu. Sin dejar de ser humano, varón o mujer, sin dejar de ser un ser humano, yo paso a tener las características de Dios, a mirar como Dios, a escuchar como Dios, a sentir como Dios, a vivir como Dios, a comunicarme como Dios, a amar como Dios. Entonces, lo que hace el Espíritu es justamente eso, me va dando la perfección y me va llevando a la semejanza con Dios de tal manera que yo logre esa plenitud, esa madurez, esa semejanza con Dios que me hace actuar adecuadamente. Siempre, actuar bien, actuar adecuadamente significa siempre con el respeto absoluto a los demás, amando a los demás, siempre siendo una persona que hace un bien. Eso es lo maravilloso del Espíritu. Una quinta característica también importante es que el Espíritu Santo trae lo definitivo. O sea, si viene el Espíritu es porque llegó Dios y con Él ya no se mueve. El Espíritu no llega y se va, sino que el Espíritu llega para quedarse y para transformarte y para indicar que ha llegado Dios resucitado. Fíjense ustedes que el Espíritu Santo que envía Jesús es el Espíritu que de Él, del resucitado. Por lo tanto, es un Espíritu que nos resucita. Es un espíritu que se llama escatológico, vale decir, es el espíritu del resucitado que nos resucita. Por eso Pablo dice, en Cristo por el bautismo hemos muerto y en Él hemos resucitado para tener una vida nueva. De tal manera que nosotros, llenos del Espíritu Santo, tenemos el espíritu del resucitado y por lo tanto ya vivimos de la eternidad. Entonces, cuando recibimos el Espíritu y el Espíritu está en nosotros, de ahí en adelante nosotros estamos viviendo ya previamente aquí lo que será el cielo. No es que después llegaremos a la eternidad con Dios. Ya estamos viviendo en esta eternidad con Dios porque ya tenemos el Espíritu del resucitado y ya estamos en relación con Dios y esa relación no se termina nunca, ni con la muerte, ni con nada.
Entonces, lo que hace el Espíritu es traernos lo definitivo, traernos el cielo a la tierra en el fondo. El Espíritu lo que hace es traerme el cielo a mí, el cielo a la tierra, el cielo a mí. Yo ya estoy en el cielo, ya estoy en la eternidad, aun cuando viva todavía en la historia. Pero estoy en esa eternidad porque ya estoy viviendo en comunión con el Padre, con el Hijo, porque el Espíritu, lo que hace el Espíritu es incorporarme en la Trinidad. Fíjense qué bonito eso, ¿no? Porque el Espíritu, ¿qué es lo que es el Espíritu? Fíjense usted, el Espíritu es el amor entre el Padre y el Hijo. Y si el Espíritu viene, entonces lo que viene es el amor entre el Padre y el Hijo. Y si el Espíritu llega a mí y me llena mi corazón, entonces en mi corazón está el amor del Padre con el Hijo. Y por lo tanto quiere decir que yo estoy en el medio entre el Padre y el Hijo. Por lo tanto, no es que el Espíritu haya venido a mí, sino que a mí me han transportado a Dios. Y yo estoy en medio entre el Padre y el Hijo, viviendo ahí. Por lo tanto, yo vivo entre el Padre y el Hijo. O sea, de alguna manera yo vivo en el Hijo, amando al Padre. Porque el Espíritu lo que hace es llevarme a la Trinidad, incorporarme en la Trinidad. Por eso se llama espíritu escatológico, espíritu definitivo, porque me incorpora definitivamente en la Trinidad para que yo en la Trinidad pueda vivir junto a Dios. Y eso es lo que será el cielo. Pero ya lo tenemos desde ahora. Por eso es tan importante el espíritu. Y por último, la última característica del espíritu en estas características fundamentales del espíritu es que el espíritu me interioriza la fe, o sea, hace que la fe sea interna mía, que la fe mía se profundice. Y eso se llaman dones del espíritu. Por eso el espíritu da tantos dones. En Pentecostés normalmente las vigilias siempre tienen presente eso, todos los dones del espíritu, lo cual está muy bien. Pero esos dones son precisamente porque son los frutos de la presencia del Espíritu. No es que Dios no envíe dones, sino que es el Espíritu que viene que me da dones. Y entonces lo que hace es interiorizar en mí la fe. Hace que la fe sea realmente verdadera, profunda, honda, y yo pueda vivir realmente desde mi fe. Y desde mi fe vivir en la esperanza, vivir en el amor, y entonces los dones de sabiduría, de fortaleza, de temor de Dios, de inteligencia, de ciencia, todos los dones o los frutos, por ejemplo, mansedumbre, y todos los frutos que Pablo dice en la carta a los Gálatas, a los Efesios y en Corintios, todos los dones, todos los frutos que Dios me da son frutos del Espíritu, que son el fruto de la presencia del Espíritu. Por lo tanto, lo que hace el Espíritu es justamente darme todo eso para que yo viva bien mi fe. Entonces, el Espíritu, la característica es hacerme vivir auténticamente mi fe, una fe profunda, una fe llena de esperanza, una fe llena de amor. La fe operativa, llamémosle, una fe que tiene esperanza y que se expresa en el amor, una fe que vive los mandamientos, una fe que vive las bienaventuranzas. Eso es lo propio del Espíritu, que es transforma hondamente en nuestra vida. Entonces ahí tenemos el Padre, el Espíritu, que es difícil de comprender, pero mirándolo bíblicamente ya lo hemos comprendido. Luego vimos lo que se define como don y amor de Dios, y ahora entonces estas características del Espíritu. Con eso podemos volver todavía a algunos textos bíblicos que hablan más particularmente del Espíritu, y me gustaría como subrayarlos porque eso también nos ilumina un poquito más de lo que es el Espíritu, siempre sabiendo que vamos a comprender al Espíritu de una manera lo mejor que podamos, pero es Espíritu y por eso es incomprensible, porque es Dios además. Pero vemos ahí que San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, 15 y en el 16, algo en el 17, pero sobre todo en el 14 y en el 16, Jesús dice que es el discurso que hace, un largo discurso desde el 14 al 17 de San Juan después de la última cena. Entonces, después de lavarle los pies a los discípulos, hace un largo discurso antes de irse al huerto de los olivos y comenzar la pasión. En ese discurso, en el medio, dice unas frases muy importantes respecto al Espíritu. Dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no les enviaré otro paráclito, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Y por eso les conviene que me vaya, porque el Espíritu, les enviaré el Espíritu, y ese Espíritu los llevará a la verdad completa. ¿Qué quiere decir esta frase? Que es bien compleja, pero muy profunda. En primer lugar, dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no les envío el Espíritu. Uno dice, ¿y por qué nos conviene que se vaya? ¿Y por qué no se quedó el Espíritu, no se quedó Jesús y además el Espíritu? ¿Por qué no se quedó Jesús y envió el Espíritu? No, no es posible, porque justamente lo que hace el Espíritu es justamente, dice,
conviene que me vaya porque Jesús estaba ahí humanamente encarnado, corpóreo todavía. Entonces nos convenía que muriera y resucitara para que resucitado nos envíe el Espíritu, que el Espíritu nos hace presente a Cristo resucitado. Por eso nos conviene que se vaya, porque nos conviene que se vaya de lo visible, de lo tangible, para que resucite y resucitado en el cielo nos envíe su Espíritu y en ese Espíritu venga Jesús resucitado. Entonces lo que nos conviene es que venga resucitado. Eso es lo que nos conviene. Por eso dice, les conviene que me vaya, porque así vendré yo resucitado a través del Espíritu. Eso es el envío del Paráclito. El envío del Espíritu del resucitado que nos hace presente ahora al resucitado. Y por eso ya, si Cristo no hubiera resucitado y estuviera todavía, supongamos, vivo en Jerusalén, estaría lejos, pues no lo podemos ver. Mientras que ahora resucitado está aquí y está en Jerusalén. Y está en Inglaterra y está en África. Está en Tailandia y está en Etiopía. Está en todas partes resucitado. No está solamente en Jerusalén. Por eso nos convenía que se fuera, para que pudiera volver resucitado. Y eso es a través del Espíritu. Y ese Espíritu se le llama Paráclito, consolador, abogado, es decir, el que nos defiende. ¿En qué sentido nos defiende? En que nos fortalece. Y no solo nos fortalece, sino que nos ilumina. Y no solo nos ilumina, sino que nos transforma. Eso es el consolador, el abogado, el Paráclito. Es el que nos transforma, nos fortalece, nos ilumina. Porque eso es el Espíritu Santo. Y el que nos hace presente a Cristo, transformándonos, haciéndonos uno en Cristo. Y por eso dice, y los llevaré a la verdad completa. Porque en el fondo nos identificará con Cristo. La verdad es Jesús. Y la verdad completa es Jesús resucitado. Y por lo tanto, el Espíritu es el que nos va a identificar con Jesús. Nos hará comprender a Jesús. Nos hará creer en Jesús. Pero no solamente a comprenderlo y creer, que es como externo, sino que también comprender, creer, pero también identificarnos con Él, ser como Él, hacernos uno en Cristo. Por eso este texto es tremendamente importante, es muy relevante, porque lo que está mostrando es que el Espíritu Santo lo que nos hace es que uno crea en Jesús absolutamente, lo conozca, crea y lo entienda mejor. Y por otra parte, que uno mismo se identifique con Jesús, se una a Jesús, se haga uno con Jesús. Todo lo que hace el Espíritu es transformar, transformarnos en Cristo, hacernos uno en Cristo, hacernos comprender a Cristo. Entonces, por eso está la unión entre el Espíritu y Cristo tan profundo que nos transforma profundamente. En ese sentido, este pasaje de Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16 es tremendamente importante porque nos está mostrando justamente la relación entre el Espíritu y Jesús y cómo el Espíritu nos transforma en Jesús y nos hace hacernos uno con Jesús. Y luego también otro pasaje es que Jesús resucitado nos envía su Espíritu. Esto ya lo hemos meditado ya, pero en el fondo lo que quiere decir es que el Espíritu que nos envía Jesús es el Espíritu de el resucitado. Y por eso siempre Jesús envía su Espíritu después de su resurrección, ya sea cuando se aparece a los discípulos, ya sea en Pentecostés, ya sea en las apariciones el último día, siempre está Jesús dándonos su Espíritu resucitado, porque es el Espíritu del resucitado el que nos resucita a nosotros y nos hace uno en Jesús. Y ese es el Paráclito que hemos dicho. Ahora, también hay otro texto, que es el texto de San Pablo que mencioné, de que el Espíritu nos hace decir Abba, Padre. O sea, nos incorpora en la Trinidad y nos hace ser uno en el Hijo. Ahora, lo interesante de esto es que el Espíritu lo que hace es que a uno lo identifica con el Hijo. Porque ¿quién dijo Abba, Padre? Jesús. Entonces, si el Espíritu en nosotros nos hace decir Abba, Padre, quiere decir que nos está identificando con el Hijo. Nos hace uno en el Hijo. Nos hace el Hijo. El Espíritu no nos hace hijos de Dios, sino que nos hace el Hijo de Dios que es Jesús. Nos identifica con Jesús. Sin dejar de ser nosotros, nos hacemos uno en Jesús. Y con Jesús, en Jesús, nosotros le decimos a Dios Padre. Por eso hay los grandes místicos de la Edad Media y de la Antigüedad decían una frase que es muy bonita. Y también la decía San Juan de la Cruz. Decía que cuando uno tiene al Espíritu Santo, de tal manera uno se identifica con Jesús que uno cuando habla con Dios Padre, le dice Padre mío, uno está de alguna manera expresando el amor al Padre y en eso también en uno está saliendo el Espíritu. De alguna manera uno es como en el Hijo que también se une a ese amor mutuo
Y ese amor mío hacia Dios se une al amor del Hijo hacia Dios, porque yo me hago uno en el Hijo y entonces yo también de alguna manera expiro ese amor de Dios, expiro al Espíritu. Yo estoy en el Espíritu, yo vivo del Espíritu. En ese sentido, eso es el Espíritu Santo, nos hace amar a Dios y clamar Padre, o sea, nos hace hijos. Y hay otro pasaje también muy importante que está en Jeremías. Jeremías dice, en Jeremías 31, 31 al 34, que es un texto verdaderamente importante del Antiguo Testamento, ahí Jeremías dice, les promete al pueblo, ¿no? El pueblo llevaba muchos años llevaba sufriendo porque no había logrado ser fiel a Dios y tenía sufrimientos y problemas. Entonces Jeremías, a nombre de Dios, movido por el Espíritu, profetiza y le dice, yo, dice Dios, a través del profeta dice, yo les enviaré mi Espíritu y escribiré mi ley en su corazón, para que ya cada uno no le tenga que decir al otro, haz esto, sino que cada uno cumpla la ley porque la tiene en el corazón, la cumpla de corazón. Y eso lo cumplió Jesús enviando el Espíritu. Porque, ¿qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu escribe la ley o los mandamientos en el corazón. Y usted va a decir, ¿cómo es eso tan extraño? Es una manera de decir otra cosa. Es una manera de decir, cuando, si alguien dice, yo tengo escrita la ley en el corazón, o yo tengo escrito los mandamientos en el corazón, o alguien dice, yo tengo escrito el bien en el corazón, lo que estoy diciendo es que yo hago la ley, cumplo los mandamientos, hago el bien de corazón. O sea, me sale naturalmente. Esto es lo que hace el Espíritu. Hace que uno le salga naturalmente a hacer el bien. Normalmente uno tiene que luchar para hacer el bien. Y luchar y hacerse violencia para hacer el bien muchas veces, cuando las pasiones y otras cosas lo dominan. Entonces, el Espíritu viene en ayuda nuestra y hace que nos salga más natural hacer el bien, nos salga más natural amar, nos salga natural perdonar, nos salga natural no tener odio, no guardar rencor. Cuando alguien guarda rencor, puede carcomerlo adentro, puede destruirlo adentro y tiene que luchar mucho para no dejarse vencer por eso. Pues si viene el Espíritu escribe el perdón en el corazón, escribe la ley en el corazón y uno hace las cosas de corazón, naturalmente, le sale fácil. Cuando uno ama profundamente, le sale natural ayudar al otro. Cuando uno no ama, tiene que hacer un esfuerzo para ayudar a otro que no ama. Pero si uno ama a alguien, realmente le sale natural. Pues bien, así pasa con el Espíritu. Si el Espíritu viene a nosotros, hace que nos salga natural el bien. Y eso se llama escribir la ley en el corazón. Y eso es muy importante. Por eso es que el Espíritu Santo es tan necesario en nuestra vida, tan útil para nosotros. Y lo necesitamos, es absolutamente indispensable. Sin el Espíritu nosotros morimos. Sin el Espíritu nosotros desaparecemos. ¿Por qué? Porque no podemos hacer el bien. El Espíritu es lo que nos permite hacer el bien. Sin el Espíritu es imposible. Por eso es que este texto de Jeremías es muy importante y es lo que ocurrió en Pentecostés, que desde ahí en adelante los discípulos que tenían miedo ahora se ponen valientes. Los que tenían dificultades para hablar, hablan bien. En el fondo porque el Espíritu transforma el corazón para que uno pueda cumplir de corazón el bien. Qué importante es esto, ¿no? Nunca se olviden de que escribir la ley en el corazón quiere decir que de corazón uno haga el bien, le salga naturalmente hacer el bien. Eso es un proceso, no es de un día para otro, pero uno en la medida en que va pidiendo el Espíritu, va rezando al Espíritu, le va pidiendo que siempre venga, paulatinamente le empieza a salir naturalmente hacer el bien. Y finalmente, sin esfuerzo, se hace el bien. Eso es cuando una persona está rodeada del Espíritu ya, porque ya sin esfuerzo le va saliendo a hacer el bien. Siempre con un poquito de esfuerzo, pero cada vez más fácil. Hay un último pasaje bíblico también que es importante, que es aquel texto donde dice Jesús, todos los pecados van a ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que eso no tiene perdón. Y uno dice, ¿por qué no va a tener perdón un blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Por qué ese no tiene perdón? Entonces hay que entenderlo bien, porque esto no quiere decir que uno perdone todos los pecados excepto hablar mal del Espíritu. No quiere decir eso. No se trata de eso. Lo que quiere decir el texto blasfemar contra el Espíritu Santo
o estar en contra del Espíritu Santo, en el fondo lo que quiere decir es lo que acabo de decir en el contrario, es decir, es no acoger el Espíritu en el corazón. O sea, dice, todo pecado tiene perdón en la medida en que yo pida perdón. Si yo pido perdón, se me perdonan. Todo va a ser perdonado, excepto cuando yo no quiero pedir perdón y no quiero ser perdonado. Eso es blasfemar contra el Espíritu. O sea, es rechazar la inspiración del Espíritu que te dice pide perdón, o rechazar la inspiración del Espíritu que te dice cambia acá. El Espíritu lo que hace es renovarme, el Espíritu viene al corazón mío para hacerme amar el bien. Y si yo rechazo el Espíritu y no quiero amar y no quiero hacer el bien, entonces no tiene perdón de Dios. No porque Dios no quiera perdonar, no porque Dios no envíe su Espíritu, sino que porque yo no quiero recibir el Espíritu, porque me cierro al Espíritu. Y eso siempre va a ser mi responsabilidad, pero siempre Dios va a seguir enviando el Espíritu, hasta que uno quiera acogerlo. Pero nunca lo va a forzar a uno. Siempre está en el fondo de uno la conciencia que tiene que decir, acojo o no ese Espíritu. Me dejo inspirar por el Espíritu, sigo esta inspiración, sigo este sentimiento que Dios me está suscitando. Excepto cuando yo lo rechazo, entonces ahí estoy blasfemando contra el Espíritu, estoy negando el Espíritu, estoy rechazando el Espíritu y por eso no tiene perdón. No porque Dios no quiera perdonar, no porque Dios no haya enviado el Espíritu, porque Dios sí está enviando el Espíritu y porque Dios está queriendo perdonar, pero es uno el que no quiere pedir perdón, es uno el que no quiere cambiar, es uno el que no quiere convertirse. Eso se refiere cuando dice todo pecado tendrá perdón de Dios, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Para que lo entendamos bien, ¿no? Pero en el fondo está todo relacionado con estas dos, con Jeremías y con el texto que acabo de decir, que es que si uno acoge el Espíritu, si uno deja que el Espíritu llegue, el Espíritu lo hace que uno se convierta, que se transforme y empieza a hacer el bien de corazón. Excepto cuando uno no quiere acoger el Espíritu, eso va a ser imposible. Esos entonces son como los textos bíblicos del Espíritu que quería todavía retomar en este día. Hay muchos más, pero estos creo que han sido los más importantes. Terminemos hoy día con una última reflexión muy breve, ¿no? ¿Dónde está el Espíritu? En primer lugar, hay que decir una cosa que es muy importante. El Espíritu está derramado en todo el mundo. San Pablo dice, el Espíritu del día de la resurrección y de Pentecostés ha sido derramado a toda carne. Esto quiere decir a todo ser humano. Todo ser humano tiene el Espíritu. El Concilio Vaticano II dice que el Espíritu Santo actúa en el corazón de todo ser humano y le inspira el que se acerque a Jesús. Si lo puede conocer y tiene una posibilidad de convertirse, de hacerse cristiano. Pero si no lo conoce, si vive lejos, si está en otra religión, si vive en otro, el Espíritu Santo igual está en el corazón de uno y le ayuda a buscar el bien y le ayuda a buscar el amor y le ayuda a buscar la verdad. O sea, el Espíritu está en todo el mundo actuando y por eso uno puede encontrar gente que no es cristiana, pero que es buena y que hace mucho bien y que busca el bien. Y en todas partes y a veces en todo el mundo uno encuentra mucha gente buena que está inspirada por él. Nadie puede actuar algo bueno si no es movido por el Espíritu, aunque no lo sepa, pero es el Espíritu el que lo mueve. Por eso es muy importante tener presente que el Espíritu Santo actúa en el corazón de todo ser humano y en todo ser humano lo invita a hacer el bien, lo invita a buscar la verdad. Y lentamente, según las circunstancias históricas, hay personas que se encontrarán con Cristo, otros que no, pero todos han sido movidos por el Espíritu y van a ser juzgados por cómo fueron de fieles y acogieron ese Espíritu en el mundo, en la creencia, en la situación que estaban. Por eso lo primero es que toda persona humana tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, usted tiene un pariente, un amigo, un hijo, alguien que pareciera que ya no cree, pues bien, puede ser que no crea, Dios tendrá también una mirada, un juicio, lo conoce el corazón, pero lo que sí tiene que saber usted es que esa persona sigue siendo movida por el Espíritu, está movida por el Espíritu y el Espíritu no la va a abandonar y va a estar siempre guiándola, inspirándola, llamándola para que esa persona vaya acogiendo el Espíritu en los caminos que Dios quiere llevarlo. Y por supuesto, el Espíritu está de una manera especialmente fuerte en la iglesia, en sus sacramentos, en su palabra de Dios, en la liturgia y en todos los dones, ¿no? El Espíritu Santo está presente en la iglesia, es un tema que tenemos que hablar después, por eso dice, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, están unidos, porque la obra más preciosa del Espíritu es la creación
de la iglesia como lugar donde se hace presente Cristo. Pero es un tema que tenemos que hablar después sobre la iglesia. Pero ahí en la iglesia el Espíritu Santo está de una manera especial. Ya tendremos que hablar sobre eso. Pero el hecho de que el Espíritu Santo esté en la iglesia y hace de la iglesia el cuerpo y el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, y está presente el Espíritu guiándole y siempre manteniéndola fiel para su misión, eso no quita que el Espíritu está en todo el mundo y está en todos los corazones. Y es muy importante tener presente eso. Tengamos muy presente estas reflexiones, tengamos esta semana, pidamos el Espíritu Santo, tengamos confianza en la obra del Espíritu Santo y pidamos sobre todo al Señor que nuestro corazón acoja el Espíritu para que podamos dejar que el Espíritu transforme nuestra vida y nos unamos a Dios. Ven Espíritu Santo, digámoslo siempre, y tengamos una gran devoción a pedir al Espíritu Santo que venga a nuestro corazón. Y con ese Espíritu, y guiados por el Espíritu, y con un corazón muy abierto al Espíritu, quedémonos entonces hoy día tranquilos y nos preparamos para la siguiente clase. Y sobre todo, en esta semana, pidamos la obra del Espíritu y sobre todo ser dóciles al Espíritu en nuestra vida. Que les vaya muy bien y nos vemos entonces la próxima vez. Que les vaya muy bien.